En Radio Clásica, Longitud de Onda, con Yolanda Criado y Fernando Blázquez. Buenas tardes y bienvenidos. Hablar de impresión musical nos lleva a pensar actualmente en las planchas fotográficas preparadas que imprimen partituras mediante el proceso que conocemos como offset, o simplemente podemos pensar en darle al botón de imprimir de nuestro ordenador y que nos salga de la impresora, a partir de un PDF, pues la partitura que nosotros estábamos buscando. Constantemente se habla de impresión 3D, es decir, impresión en 3 dimensiones. Tenemos como resultado de esto pues impresiones que no solo nos dan un papel con notas musicales, una partitura, sino que además pueden proporcionarnos elementos que producen hasta sonido, elementos que incluimos, por ejemplo, en un instrumento musical. La revolución que ha supuesto el sistema de impresión en 3 dimensiones y sobre todo la rapidez con la que se ha extendido, porque hay mucho software libre alrededor, pues ha conseguido que muchos usuarios, desde sus casas, desde sus oficinas donde tengan una impresora en 3 dimensiones, pues puedan imprimirse sus propias boquillas o teclas de un teclado, o incluso que se puedan fabricar ellos mismos un atril. Simplemente hay que tener los conocimientos necesarios para desarrollarlo en el sistema informático de cada usuario y luego comprar el material, esa tinta en 3 dimensiones con la que queremos que se imprima. Hoy hablamos de impresión y música. Bienvenidos a Longitud de Onda. En el control de sonido nos acompaña Javier López. Hablar de impresión y de las formas de hacerlo, pues nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué elemento musical nos gustaría imprimir si pudiéramos imprimir cualquier cosa? Eso, si pudiéramos imprimir cualquier cosa, ¿qué queda aún por inventar en cuanto a instrumentos musicales que podríamos sacar de una impresora? ¿Se puede imprimir en 3 dimensiones cualquier elemento de los instrumentos musicales cotidianos? Pues por ejemplo, se me ocurren púas para una guitarra, o podemos diseñarlo a nuestro gusto. A todas estas preguntas intentaremos dar respuesta durante la próxima hora de programa. Y vamos ya a presentar el tema del día. Hoy hablamos de formas de impresión, de impresoras en 3 dimensiones y de sus aplicaciones en el mundo de la música. Y mientras hacíamos el programa nos hemos preguntado, ¿qué elemento musical nos gustaría que se imprimiera si pudiéramos imprimir cualquier cosa? Eso, si podemos imprimir lo que queramos, ¿qué queda aún por inventar en cuanto a instrumentos musicales que podríamos sacar de una impresora? ¿Se puede imprimir en 3 dimensiones cualquier elemento de los instrumentos musicales cotidianos? Como por ejemplo púas para la guitarra. ¿Podríamos diseñarlas a nuestro gusto? A estas y otras preguntas intentaremos dar respuesta durante este tiempo de programa aquí en Longitud de Onda. Estimación de escucha, 10 minutos. Pues para hablar de cómo una idea que tiene un intérprete puede llegar a convertirse en una realidad, en este caso a través de impresoras en 3 dimensiones, hoy tenemos al teléfono a David Muñoz Velázquez. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Muñoz es profesor de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y ha conseguido que una empresa acabe fabricando boquillas para tuba mediante tecnología de impresión tridimensional. David, cuéntanos cómo surge, porque hemos oído que un día decides ir a una charla TED y que ahí comienza todo. Así es. Pues nada, el año pasado asistí a la charla TEDx Gijón. Uh-huh. Y dentro de estas charlas hay diversos talleres y uno de ellos era el taller de impresión 3D. Y claro, a mí siempre me resultó muy llamativo, ¿no? Y sobre todo ya había buscado información y cómo lo podíamos aplicar al mundo de la música, al mundo de la tuba, que yo soy muy fan. Uh-huh. Y bueno, pues me apunté a este taller y llevé allí mi boquilla. En este taller explicaron cómo se creaban los diseños que luego se imprimían y bueno, pues aquí la boquilla y dije, bueno, a ver si podemos hacer esta boquilla y lo estuvimos viendo un poco y la verdad que era muy fácil, muy entretenido, muy fácil y muy didáctico. Y ahí quedó un poco la cosa, ¿no? Pero ellos pues se quedaron un poco con la idea y a los 2 meses se pusieron en contacto conmigo y me propusieron
la idea de intentar desarrollar boquillas de impresión 3D, boquillas para tuba. Claro, es que estamos hablando de una parte esencial en un instrumento de viento como es la boquilla, ¿no? De donde surge todo el sonido. ¿De qué tienen que estar hechas estas boquillas que pueden salir a partir de una impresora tridimensional? Sí, bueno, quería aclararte antes de nada que en los instrumentos de viento metal, donde se realiza la producción del sonido es la vibración de los labios. La boquilla, como bien has dicho, es una parte muy importante, es quizás la parte más personal y con ello también más personalizable, es un amplificador. Y luego, claro, no es como las de lengüeta doble, ¿no? Exacto. Que sí que es fundamental el sonido de ahí. Sí. Nuestra lengüeta doble es los labios. Cuando vibran al paso del aire, producen el sonido. Entonces, el instrumento, tanto la boquilla como el instrumento, son amplificadores. Exacto. Y bueno, pues la verdad que la importancia que tiene el metal, pues se ha demostrado que muy poca. Y realmente lo que influye en una de las cualidades del sonido, que en este caso es el timbre, que es lo que determina que lo que estamos escuchando es un instrumento de viento metal, es la forma de la boquilla o la forma del instrumento, no tanto el material con el que están hechos. ¿Y de qué material están hechas estas? Pues estas boquillas están diseñadas con un polímero biodegradable que se llama PLA, que proviene del almidón de maíz. O sea, que encima es saludable y amigable con el medio ambiente. Mucho, hasta el punto de que, bueno, los residuos que produce este tipo de fabricación aditiva, que es como se llama, son mínimos. Y en los 2 años que llevan trabajando esta empresa, que se llama Triditive, aquí en Gijón, han desarrollado apenas un par de cajas de desechos y lo quieren utilizar ese desecho para hacer un jardín biológico, con lo cual os podéis imaginar. David, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que fuiste a esa charla, hiciste tu propuesta, hasta que tuviste en tus manos pues el primer prototipo de boquilla ya impreso que podías probar con tu instrumento? No, eso fue muy rápido, realmente fueron 2 meses. Lo que sí que tardamos otros 4 o 5 en desarrollar los diferentes prototipos hasta que hemos llegado al prototipo viable 100%, que no tiene ningún problema, porque, bueno, evidentemente era una cosa nueva. Entonces, al principio, pues nos dimos cuenta que funcionaba bien, pero había un poco de molestias a la hora de ponerlo, ponerlo en la boca, o no encajaba bien en el instrumento. Pues todas esas cosas hemos ido desarrollándolas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el desarrollo de esa tecnología es tan rápido que la primera boquilla con la que hicimos era con un tipo de impresora y ahora enseguida pudieron obtener una impresora de mucha más calidad, que si no me equivoco es la que más calidad hay en el mercado ahora mismo, y hace un producto terminado de una calidad perfecta, vamos, que no hay ningún problema. Antes hablabas de la personalización. ¿Hasta qué punto se pueden personalizar? Sí, tenemos 2 tipos de personalización. Una, un poco más de aspecto visual, podemos utilizar diversos colores. Es que son muy bonitas. Sí, podemos poner nuestros nombres, que antes no, el mercado lo que había era unas boquillas de metal que son tipo, ¿no? Estándar, más grandes o más pequeñas, pero en general son estándares y el músico tiene que adaptarse a esa boquilla. Pero con este nuevo tipo de fabricación, pues lo que tenemos es nuevos colores, poner nuestro nombre, adaptarla a nuestros gustos personales, pero luego, y el más interesante que hemos descubierto, es la gran adaptabilidad que tiene al músico. Como el caso, pues que yo tengo algún alumno que tiene la boquilla más pequeña, la boca más pequeña, y lo que hicimos fue adaptar, una vez construida ya la boquilla que nos gustaba, adaptarla. Se me dio la boca, y conseguimos una boquilla de las mismas características que la original, pero adaptada a la boca del músico. ¿Y esto a nadie se le había ocurrido antes? El problema, no sé si, evidentemente, yo creo que todo el mundo ha podido decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Lo que pasa es que esto ha ido viniendo una cosa tras otra, ¿no? Hemos hecho primero la boquilla, vemos que funciona bien, luego surge este problema, oye, si hacemos una adaptación. Y claro, ellos, los técnicos de Triditive, pues se dan cuenta de que una de las grandes bazas que tiene este tipo de tecnología es la personalización y la adaptación tan personalizada tan al músico en este caso que tiene. Bueno, de hecho, podríamos pensar que se puede adaptar incluso a personas con algún tipo, no sé, de discapacidad o de movilidad reducida que quieran tocar un instrumento. Sí. Eso es otro de los pequeños avances, sino ideas que también hemos desarrollado. Por ejemplo, alguien que quiera tocar una tuba, que es un instrumento
que en general es corpulento, es grande, ¿no? sí, es sí. grande y que necesita las dos manos, pero que a lo mejor por diversas causas pues le falta una mano. Imaginémonos que es la mano contraria o una parte del brazo contraria al que necesitas para tocar. Es decir, tú tienes los dedos necesarios para poder tocar, pero no puedes sujetarla bien. Pues se puede diseñar de forma muy rápida un accesorio que te permita agarrar bien la tuba. Y eso es totalmente viable y muy fácil de hacer, que esa es una de las grandes características que tiene esta nueva tecnología, que realmente los cambios son muy rápidos, las adaptaciones son muy rápidas. Antes hablábamos incluso de que se está desarrollando algo, ¿verdad? Nos contabas que tiene que ver con las almohadillas de los instrumentos de cuerda, los violines, las violas. Sí, claro. Resulta que, bueno, un poco cuando lancé esta idea aquí en el Conservatorio de Gijón, que pues ha tenido los profesores y el alumnado lo han acogido con bastante entusiasmo, pues un poco comentando cómo ha sido todo el proceso, pues les parecía muy interesante esas adaptaciones. Y claro, las almohadillas de los violinistas pues realmente son como las boquillas, estándares, tú más grande, más pequeña, dependiendo un poco del tamaño del violín o de la viola, pero no hay nada que sea adaptado directamente al hombro del músico, y esto lo permite. ¿Cuál es el resultado? Que muy posiblemente hagamos un taller de impresión 3D aquí en el Conservatorio de Gijón para que todos los profesores puedan conocer de primera mano cómo se crean las piezas, cuál es el sistema, y que poco a poco surjan nuevas ideas para que desarrollemos pues nuevas aplicaciones de este tipo de tecnología, que bueno, en el tema de la tuba o de las boquillas de instrumentos de viento metal, pues os podéis imaginar, para los niños pues no se rompe, no se abolla, porque motiva mucho más, porque es de colores, puedes ponerle su nombre, un montón de formas. Te queríamos preguntar, ¿cuánto cuesta una boquilla impresa y cuál es la diferencia de precio con las boquillas tradicionales, para quienes no lo sabemos? Sí, bueno, una boquilla tradicional de tuba en este caso, que es la que uso yo, que es a nivel profesional, pues está entre 100 y 120 euros. Y la nueva, que es otra de las cosas positivas, pues en la impresión 3D está entre 30 y 35 euros. Cuando ya está el diseño hecho... La cuarta parte. Estamos hablando de directamente para poder tocar. No hay... ¿Y la calidad de sonido es igual, mejor, peor? ¿Se nota? ¿Tú lo podrías diferenciar? Sí. Bueno, pues justamente con esto, que es siempre una pregunta que nos hemos hecho mucho, Claro. A ver, y todos un poco alrededor de cuando hemos estado probando esto, pero realmente se nota. Y realmente no se nota en absoluto, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Las cualidades del sonido, que en este caso es el timbre, son 4: timbre, altura, duración e intensidad. Y la que realmente importa, que es el timbre, está determinada por la forma del instrumento, la forma de la boquilla, no del material en el que está construido. Y luego otra cosa que también es importante, que me gustaría recalcar, es que el tipo de impresión se puede hacer con cualquier material. No tiene que ser con este material biodegradable que es PLA, que puede ser parecido al plástico. No. Ellos me han dicho que podrían imprimir perfectamente en madera, en metal, en acero quirúrgico. En madera. Madre, sí, se puede crear y además en acero quirúrgico, por ejemplo, para todas aquellas personas o músicos que tengan cierto tipo de alergia a los materiales, pues ahí lo tienes también solucionado. Pues una iniciativa emprendedora donde las haya, ¿eh? Fabuloso. Enhorabuena por esa magnífica idea, David. Bueno, David Muñoz, profesor de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, que ha conseguido que una empresa acabe fabricando boquillas para tuba. Gracias por atender esta tarde la llamada de Radio Clásica. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.